columnas de la tabla periódica. El día de hoy vamos a ver otras características que son más específicas con cada elemento que tiene la tabla periódica. Por ejemplo, si ustedes pueden apreciar en la pantalla, tenemos un sinfín de tablas periódicas. ¿Alguien que me pueda nombrar las principales diferencias que pueden apreciar en cada tabla periódica? Observen bien las tablas que tienen en la pantalla y me dicen cuáles son las principales diferencias que estas tienen. El color, Listo, por ahí nombraron el color correcto. ¿Alguien más? Pueden agrandar en la pantalla del celular, se puede agrandar para que puedan visualizar mejor qué diferencias pueden encontrar. Hay distintos tipos de elementos metales y no metales. En sí, todos tienen esos elementos, todos tienen los 118 elementos que se conoce actualmente. Lo que me interesa más es que vean la forma, perdón, el color. Si se puede maximizar más, algunas les vienen con indicaciones de cómo leer la tabla periódica. De la misma manera, otros vienen más detallados. Y como semejanza, tenemos que todos tienen los 118 elementos. Como pueden apreciar, la característica más notable es que es el diferente color para cada uno. De igual manera, algunos tienen unos datos para saber más sobre cada elemento. En cambio, otros no tienen nada. De igual manera, los colores sí pueden apreciar algunos elementos. Perdón, algunos incluyen más columnas, en otros por cada columna hay un color diferente. Estos colores nos indican una característica más de los elementos, lo cual lo veremos a continuación. Para este caso, en algunas tablas periódicas, siempre les va a venir cómo pueden leer o identificar las características que tiene el elemento. En este caso particular, como pueden apreciar, en la parte inferior nos dice que va a estar el nombre del elemento. En la parte superior va a estar el símbolo. De igual manera, vamos a tener en algunas tablas no, pero en otras sí tienen el grupo al que pertenecen o la familia. Como vimos la anterior semana, había familia A y familias B. Nos va a indicar también la masa atómica, el número atómico con el cual podemos calcular el número de protones o electrones y el grupo al que pertenece. En algunas tablas periódicas no viene esto para que puedan leer, en otras sí. Y ahora sí, con respecto a la simbología, hay unas características principales. Para nombrar el elemento, la mayoría usa las primeras letras que lo conforman. Por ejemplo, aquí tenemos el boro, su nombre boro, y se simboliza con la letra B. Otro caso, otro ejemplo, puede ser el carbono. Se nombra carbono y su símbolo es la C. Y si pueden buscar en la tabla periódica, pueden encontrar diferentes casos. Vuelta hay otros casos que son especiales. Tenemos el hierro, el cual su símbolo es Fe. También tenemos el oro,
cuyo símbolo es el AU. Estos dos elementos tienen el nombre antiguo griego, por eso es que no coincide con las dos primeras letras. También hay nombres especiales que hacen referencia a los científicos que los encontraron. Tal es el caso del instenio. Los símbolos es la E. Eso lo pueden apreciar en la tabla periódica. De aquí en adelante necesitaremos que ustedes aprendan algunos nombres de algunos elementos. Tomar en cuenta que algunos simplemente es la primera letra de su nombre, en otros son nombres especiales. Por lo tanto, su símbolo no es la primera letra de su nombre. Ahora sí vamos con los colores que nos indican las tablas periódicas. No importa el color que sea, siempre van a estar haciendo referencia a esta clasificación. Tenemos aquí los metales que se ubican en estas dos primeras columnas. Tenemos todo que forma esta parte de acá, que son los metales en transición. Los que están indecisos si son metales o no metales, están ubicados acá. Tenemos los otros metales que se los forman de la siguiente manera. En este caso ya se mezclan algunas columnas. Pueden apreciar, aquí tiene una forma de una escalerita. Todos los que estén con este color, mejor dicho, en estas posiciones, son otros metales que tenemos en la tabla periódica. Luego tenemos los no metales, que estarían ubicados en esta posición. En algunas tablas puede ser que esté de color rojo, verde, etcétera. Pero lo que nos importa es saber cuáles son los que los conforman. Luego tenemos los gases nobles, que son todos los que están en esta columna. Y por último, en la parte inferior, tenemos los elementos denominados tierras raras, que son lantánidos y actínidos. Si nos vamos a una tabla periódica, por ejemplo, esta de acá, pueden apreciar que están mezclados los metales y no metales. Están mezclados, no hay un color que los diferencie. Mientras que aquí, en la derecha, podemos apreciar que tenemos diferenciado las filas y las columnas 1 y 2. Están diferenciados. De la misma manera están diferenciados los elementos que están en transición. La tabla periódica con la que vamos a trabajar, ya les voy a pasar al grupo para que puedan analizarlos y saber qué características tienen cada uno. Y por último, la tarea que deben realizar hoy. Para ello voy a pasarles al grupo la tabla periódica para que puedan revisar y realizar aquí la tarea. Permiten un rato. Ya les envío al grupo la tabla periódica. Acabo de enviarles al grupo la tabla periódica. Me confirman si pueden visualizar. Si ya les llegó el archivo. Sí, Lice. Gracias. Ahora si pueden abrir el archivo y observar qué elementos tenemos para realizar la tarea. Déjenme compartir nuevamente la pantalla.
Listo. En la tarea lo que deben realizar es lo siguiente. Van a escribir los nombres, los símbolos, perdón, y algunas características de los siguientes elementos. Las características pueden ser la masa, a ver acá, puede ser la masa, puede ser el número atómico, puede ser el grupo al que pertenece, etcétera. Necesito que escriban dos características de estos elementos. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, de los cuales escriben el símbolo y dos características de ese elemento. La otra parte de la tarea es escribir el nombre y el símbolo de dos metales, dos gases nobles y dos no metales. Para ello tienen que analizar la tabla periódica y ver qué colores corresponde a los que son metales, no metales y gases nobles. Abran el archivo y me indican cuáles son los símbolos de esos elementos. ¿Alguien que me ayude con el símbolo del oro? Ella es la U. A ver, alguien que alce la mano. A ver, señorita Nayeli Takuri. ¿Me ayuda el Ay, la U. AU? Correcto. Y dos características de ese elemento. Puede ser la masa, la familia, el número atómico, cualquiera de las dos características que me talla la tabla periódica. La masa, dicen, es 196.97. A ver, una característica, la masa de cuánto. 196.97. Correcto. Otra característica más que nos puedan dar. El número atómico, Bueno, el número atómico. ¿Qué número es? 79. 79. 79. Correcto. Muchas gracias. Ya tenemos del primer elemento el oro, su símbolo AU. Tenemos dos características que son la masa y el número atómico. La masa de 196.97. Y tenemos el número atómico que hace referencia al 79. Ahora sí, alguien que me ayude con el argón, el símbolo. AR. A ver, me levanta la mano para saber quién es. A ver, alguien que me ayude levantando la mano para estudiar del argón. ¿Qué símbolo tiene? Busquen en la tabla periódica. Ubiquen dónde está el argón. Y me dicen cuál es su símbolo. A ver, señorita Nayeli. Nuevamente me ayuda. ¿Cuál es el símbolo del argón? AR. AR. Y dos características de ese elemento. La masa, Bueno, la masa. 39.948. 29.948. 948. Otra característica más. El número atómico es 18. Número atómico 18.
Listo, muchas gracias. Vamos con un último. Vamos con el calcio. De igual manera, busquen en la tabla periódica dónde está el calcio y me indican el símbolo y dos características de ese elemento. Sea, dicen. A ver, sea, me nombran por ahí. Dos características. El grupo Yupac. Bueno, puede ser el grupo. El grupo 2. El 2 en números romanos. Sí. Sí. Y a otra característica. El número atómico 20. Número atómico 20. Correcto. Como pueden apreciar, no es nada complicado. Simplemente deben buscar el nombre y luego las características que la tabla periódica mismo nos da de esos elementos. Los otros tres elementos, el cloro, el selenio y la plata, les quedaría de tarea. Deberían hacer lo mismo, encontrar el símbolo y poner dos características de esos elementos. La tabla periódica les da también más características. Nosotros en este caso escogimos la masa y el número atómico. Puede ser estas mismas características o puede ser otra. Eso ya depende de ustedes. Ahora sí vamos con otra actividad, que es la segunda actividad en la cual ustedes tienen que escribir el nombre y el símbolo de dos metales, dos gases nobles y dos no metales. Para ello analizan la tabla periódica. Esta vez deben fijarse en los colores que están en los casilleros. La tabla periódica mismo les dice qué colores corresponden a los metales, no metales y gases nobles. Analicen Dice, bien. gases nobles sería el helio. Ya. Comencemos por los gases nobles. Me dicta me dicta el símbolo. La H y la E. H, nombre helio. Listo, ahora me ayudan con un metal. Revisen en la tabla, vean qué colores corresponden a los metales. Me dan uno de ellos. Calcio, ¿Qué símbolo tiene? la C y la A. ¿Todos están de acuerdo? Sí, tenemos calcio como metal. Me ayudan con un no metal esta vez. De igual manera, revisen. Me ayudan con un Carbono. elemento no El metálico. boro, dicen. Por ahí alguien mencionó el carbono. ¿Qué símbolo? La C. Correcto. Como pueden apreciar, no es nada complicado esta actividad. De aquí ya solo les falta ubicar a ustedes un gas noble, un metal y un no metal. Hasta aquí ya tienen realizado la mitad de la tarea. Tal vez alguien hasta aquí alguna pregunta. No, dicen. No, dicen. Espero que haya quedado claro. No es nada complicado la actividad. Déjenme compartir la tabla periódica que les acabo de enviar. Como pueden apreciar en la tabla periódica había una característica que es el número atómico. Déjenme maximizar más. Ya tenemos en la parte superior izquierda el número atómico de los elementos. Y como pueden apreciar, todos tienen en orden. Tenemos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6,
y así sucesivamente. Pero si se fijan en la parte inferior, tenemos que se desordenan desde la 88, pasamos directo al 104. De la misma manera, tenemos más abajo donde son los lantánidos y actínidos, que comienza de nuevo la numeración del 89 a la 103. Esta parte de acá, déjenme señalarlo. Esta parte de acá nos indica que estos elementos son los que deberían estar aquí. Y ahora, ¿por qué no se incluyó en estas filas? Muy simple, porque estos de acá tienen unas características diferentes. Cuando estábamos viendo las familias que se formaban por las columnas, esta es una familia, esta es otra familia. Cada familia tenía una característica especial. Estos elementos de acá eran la excepción de esa familia. Por eso que es mejor se decidió colocarlos aparte. Esa es la información que nos puede dar la tabla periódica de todos los elementos. En la actualidad existen 118 elementos, pero se cree que puede haber más. Como pueden apreciar aquí, los colores que tenemos para los metales es el celeste, para los no metales el verde, los gases nobles en este caso son esta familia de acá. Aquí les hace alusión a halógenos y gases nobles que poseen ese color. En la anterior semana les pregunté, mejor dicho, en la tarea estaba, ¿cómo más podrían organizar los elementos? La primera organización que vimos era dependiendo de las familias, también de los números de átomos y electrones. Y les vuelvo a preguntar, ¿de qué otra manera organizarían esta tabla periódica? ¿Nadie? Por el número atómico. Por el número atómico, que sería el que está en la parte superior, podría ser una forma. Orden alfabético. Puede ser por orden alfabético, correcto, pero también deben tomar en cuenta que algunos La elementos, configuración electrónica. perdón, La configuración de electrones. sí, también cuando hablamos de configuración de Por la electrones, masa. ¿cómo podría ser? Perdón, luego les hablo de la masa. Por configuración de electrones, también está incluido acá, dependiendo de la fila, estas son las filas, tendremos el número de electrones. Por ejemplo, este elemento está en la primera fila, por lo tanto tiene un electrón. Estos elementos tienen la segunda fila, por lo tanto tendrán 2 electrones. También está tomado en cuenta eso en la tabla periódica. Por ahí alguien mencionó por la masa. La tabla periódica también está organizado dependiendo de la masa. Tenemos aquí la masa de 1.0 y luego se salta a la masa de 4.0. De la misma manera, aquí abajo tenemos la masa de 6.94. Luego salta la masa de 9.62. En este caso va aumentando la masa de cada elemento según la posición.
también está incluido en la tabla periódica. Las otras formas de ordenar son las que ustedes nombraron, que puede ser por orden alfabético, y otra forma más, se me olvidó, alguien nombró por ahí otra forma de organizar la tabla periódica. Bueno, una forma más es orden alfabético. Los demás ya son considerados en la tabla periódica. Eso es lo que esperaba de ustedes la anterior semana en la pregunta de la actividad. La mayoría de ustedes colocaron que la tabla periódica es perfecta y que no hay nada más, no hay ninguna forma más como organizarlo. Bueno, tal vez alguien alguna pregunta sobre la actividad. Espero que haya quedado claro. Aquí ya realizamos la mitad de la actividad. Ustedes deben realizar la otra mitad. No es nada complicado. Es sencillo de realizar. Ahora sí voy a proceder con la lista, ya que nos encontramos la mayoría.